Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a ir al capítulo 5. En el capítulo 5 tenemos, esto sería nuestro tercer sermón acerca del capítulo 5, y aquí, ¿verdad?, vamos a adentrarnos ya a otra sección. Y si ustedes recuerdan, la manera en la que estamos viendo este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene una simbología parecida a la de un árbol. Comenzamos hablando quizás de las raíces que fundamenta nuestra fe, cómo el Señor habiéndonos creado, nos escogió y nos ha salvado, ha entregado a su Hijo para salvarnos de todo pecado y de toda maldad. Y esto pone el fundamento de lo que debe ser la vida cristiana, porque desde las raíces comienza a hablarnos de cómo estábamos nosotros anteriormente, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la redención que el Señor nos provee por medio de su Hijo Jesucristo, ahora somos redimidos y tenemos vida. Y veíamos, ¿verdad?, cómo se va formando este árbol hasta que luego vemos cómo se ve, cómo comienza a aparecer, no desde el fundamento, desde lo dentro, sino cómo esta nueva vida comienza a aparecer. Y hablamos de esta identidad que tiene la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos partes de la familia de Dios, que estamos cimentados en la palabra de Dios y que crecemos juntamente como si fuera un edificio, crecemos. Nosotros vemos así mismo el follaje del árbol, de cómo debe verse la vida cristiana. Si pensamos en el cristiano como si fuera un árbol, usted piensa en un árbol, yo quiero ver un árbol vivo, y usted puede ver el árbol con todas sus ramas y con todos sus frutos. Así queremos ver al cristiano con todo su fruto. Y el domingo pasado estábamos viendo ya algunos asuntos particulares. Ahora comenzamos como si vamos viendo el árbol desde sus raíces, cómo somos salvos, cómo se ve la salvación. Ahora nos vamos yendo a las ramas, a asuntos muy particulares. Vimos en esto la unidad, vimos en esto la vida cristiana, la vida de ayer, la vida de hoy. Quizás para seguir la analogía de un árbol, cómo se ve un árbol muerto, cómo se ve un árbol vivo. Y la semana antepasada, mientras leímos Efesios capítulo 5, leíamos los versículos del 1 al 20, en especial leíamos los versículos 19 y 20, donde el apóstol Pablo exhorta a que la iglesia se anime, se exhorte mutuamente por medio de las alabanzas. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos eso la semana antepasada y nos parqueamos ahí un poco, porque la semana pasada hablábamos de cómo se ve el culto cristiano, la adoración congregacional, de que el apóstol Pablo habla de cantar salmos, cantar himnos, cantar salmos, cánticos espirituales, y veíamos en Colosenses capítulo 3, verso 16, que eso debe cumplir con una función. Hay un propósito del culto cristiano: glorificar el nombre de Dios y la edificación de la iglesia. 2 puntos: glorificar el nombre de Dios y edificar a la iglesia. Pudiera usted decir que uno es consecuencia de la otra. El Señor quiere que el culto en la iglesia edifique a los creyentes. Si esa es la voluntad de Dios, cuando nosotros lo hacemos, su nombre es glorificado. Entonces, veíamos allí cómo el culto congregacional, cuando la iglesia se reúne, tiene que suceder primero que oramos. Nosotros tenemos que orar, y tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Oramos la Biblia. Cantamos. Y lo que cantamos, hablábamos de que tenemos que ser como cristianos, analizar, examinar qué es lo que estamos cantando, la letra de lo que nosotros estamos cantando. Veíamos que hay canciones que son muy buenas para un vehículo, que son muy buenas para un cumpleaños, que son muy buenas para empezar el día con los jovencitos de inicial. En estos días me enteré que hay una canción que me encanta, que resulta que de Daddy Yankee, que ahora se convirtió. Me la aprendí, esa nueva ahora. Pero tenemos que hacer este ejercicio de examinar lo que cantamos. Hablábamos también de cómo leemos la palabra juntos, de cómo la predicación de la palabra es un elemento crucial de la iglesia.
Hubieron dos elementos que mencionamos, pero no lo tratamos, solamente lo mencionamos a vuelo de pájaro. Y era el bautismo y la Santa Cena. Y estos dos, el pastor Ligon Duncan dice, si el culto congregacional es orar la Biblia, cantar la Biblia, leer la Biblia, predicar la Biblia, las ordenanzas es donde usted ve la Biblia. Orar la Biblia, cantar la Biblia, leer la Biblia, predicar la Biblia, ver la Biblia. Y en este día en particular, yo quiero que ustedes vayan conmigo. Es un solo versículo, es un versículo muy corto, pero ese versículo es la base de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no había memorizado nunca un versículo, esta es su oportunidad. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y quisiera esta mañana ver cómo el bautismo y la Santa Cena nos ayudan a cumplir ese versículo. Cómo el bautismo y la Santa Cena nos ayudan a cumplir el versículo de la Biblia que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Primero hablemos un poquito del bautismo. El bautismo, siempre que tenemos bautizo en la iglesia, hablamos de esto. Yo quisiera tomarme esto para que sin que haya un bautismo, es verdad que ya tuvimos la comunión, podamos hablar de estas dos cosas y analizarlas, ¿verdad? Como la palabra así nos enseña. Primero, no parece haber un precedente bíblico del bautismo en el Antiguo Testamento. Entiéndase, no parece. Hay un versículo en Levítico que habla de que cuando las personas tenían algún tipo de impureza, debían lavarse. Había un lavado que era tanto sacerdotal como higiénico. Si alguna persona tenía alguna enfermedad en la piel o había algún tipo de impureza o había tocado algún animal, la ley levítica decía que esa persona tenía que ser enviado por el sacerdote a lavarse. Y ese lavado era un lavado espiritual porque te limpiaba de las impurezas de manera espiritual, pero también era un lavado físico porque tenía que ir a un lugar donde el agua fuera corriente. Había una especificación clara de que el agua tenía que correr, no valía un estanque, tenía que ser un río o un tipo de fuente de agua en el que el agua pudiera correr para la persona limpiarse. Históricamente hablando, los eruditos dicen que la manera en la que una persona que no era israelita se convertía al pueblo judío era mediante el bautismo. Esa persona tenía que ir a un sacerdote, decir, yo era de tal pueblo, ahora quiero ser del pueblo de Israel. A esa persona lo bautizaban. La palabra bautizo, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, era sumergir en agua. Pero en el Antiguo Testamento uno no ve el ejemplo de bautizo, excepto en el libro de Levítico, capítulo 15, capítulo 13, varios versículos que hablan de ir y lavarse. Por eso es que es tan escandaloso cuando tan pronto inicia el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer personaje que nosotros encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas? ¿Se recuerdan? El patrón, el que llama a la gente patrón de esta ciudad, Juan el Bautista. Y es escandalosa la predicación de Juan el Bautista porque Juan el Bautista está dentro de Israel, predicándole a Israel que tienen que bautizarse. ¿Se entiende ahora por qué esto es escandaloso? Porque ahora yo le estoy diciendo a la gente, al pueblo de Dios, ustedes tienen que bautizarse. Era como venir ahora a reconocer que estaban sucios. Y lo que Juan le decía era, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse para que sean limpiados de vuestros pecados. Cualquier judío podría preguntar, ¿por qué yo necesito bautizarme? Si tú me estás mandando a bautizarme porque yo estoy sucio. Nosotros vemos más adelante, y de hecho es bueno apuntar esto, en Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3 pasa algo interesante. Jesús viene a Juan y le dice, yo necesito ser bautizado para que se cumpla toda justicia. Juan entiende que Jesús, el Hijo de Dios, es la única persona que no necesita bautizarse.
Porque Juan está diciendo, todos son pecadores, necesitan bautizarse, necesitan limpiarse, reconocer que tú estás mal, pero ahora aparece Cristo, el Hijo de Dios, y dice, yo quiero bautizarme. Y Juan le dice, es que de todas las personas que no deberían bautizarse, tú eres la única. Jesús dice que es para que se cumpla toda justicia. Jesús, sin tener pecado, se bautiza como tomando el lugar nuestro. Nosotros vemos más adelante que Jesús, cuando da la gran comisión, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo haremos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hubo una orden clara de Jesús, donde dice, ahora vayan y hagan discípulos, y a los discípulos que ustedes hagan, bautícenlos. El bautismo se volvió un precedente en la iglesia primitiva. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2, verso 40, cuando predicaba la iglesia primitiva y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 18 dice que Crispo era el principal de la sinagoga y creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, si tomamos todos los pasajes que hablan del bautismo, nuestra conclusión es que el bautismo era la señal pública, era una señal pública de la fe. La persona que se bautizaba estaba haciendo una señal pública de que se estaba sometiendo a la iglesia. El bautismo entonces es esa señal pública de el que se somete y a quien se somete. Si yo fuera ahora y me bautizara en la iglesia de los mormones, eso sería un indicativo de que yo me estoy haciendo parte de la iglesia de los mormones. Si yo me bautizo en una iglesia cristiana, eso es un indicativo de que yo me estoy haciendo parte de una iglesia cristiana. No es, y esto tengo que clarificarlo, el bautizo no tiene un elemento salvífico. Esto se enseña en la iglesia católica. Hay iglesias evangélicas, la iglesia de Cristo, por ejemplo, enseña que el bautismo tiene un elemento salvífico, que cuando usted se bautiza, usted es salvo. Aunque usted se haya arrepentido de sus pecados, aunque usted haya puesto su fe en Jesucristo, aunque usted confiese a Cristo como Señor y Salvador, usted no es salvo hasta que usted no se bautiza. Eso no es lo que enseña la Biblia, a pesar de que tenemos hermanos, ¿verdad?, que nos recuerdan esto a las 6 de la mañana todos los días. La palabra de Dios nos enseña que los que creían eran bautizados, sí, pero era que al momento de creer, una forma de manifestación pública de que habían creído era el bautizo. Y el bautizo entonces representa al que se somete y a quien se somete. ¿Qué vimos? En Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Quién se somete a quién? Porque dice aquí, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y este someter no es que yo te voy a agarrar por el cuello y te voy a subyugar. Es que yo voluntariamente estoy diciendo, hermano, habla a mi vida, corrígeme si yo estoy mal, y yo también puedo hacer lo mismo contigo. Vamos a rendir cuentas mutuamente. Pero ¿cómo será este yo me someto, tú te sometes, o cómo nos sometemos unos a otros en el temor del Señor? Primero, la persona que está siendo bautizada se está comprometiendo a someterse a la iglesia. La persona que está siendo bautizada se está comprometiendo a someterse a la iglesia. Cristo enseñó, como acabamos de leer en Mateo 20, capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad. Y Él manda a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos. O sea, todos nosotros como cristianos tenemos un deber de predicar el evangelio y de hacer discípulos, personas que sigan nuestros pasos. Y Cristo dice, bautícenles en el nombre del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que además de discipularles, hay un deber ahora de bautizarles. Y esta acción es, esta persona tiene que ser tomada y ser sumergido en las aguas. Cuando la persona hace eso, esa persona se está comprometiendo a someterse al cuerpo de creyentes que le ha bautizado. Un segundo punto es que aunque los pastores son los que bautizan, ustedes han visto cuando hemos hecho bautizos, generalmente vamos al campamento Betel, creo que el último lo hicimos aquí en la cancha. Cuando los pastores bautizan, los pastores estamos haciendo la acción. Pero quien confiere esa autoridad a los pastores para bautizar es la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un momento determinado vamos a tomar una persona, yo tomo a Da Welkin y digo, vamos a bautizar a Da Welkin. No es que yo diga que voy a bautizar a Da Welkin, no es que Tony diga que vamos a bautizar a Da Welkin. Es que la iglesia tiene que estar de acuerdo en que Da Welkin sea bautizado. Porque a final de cuentas, Da Welkin está diciendo, yo me someto a la iglesia, y la iglesia está diciendo, tú eres un creyente igual que nosotros. Hay situaciones, no voy a decir iglesias, contextos muy diferentes. Esto no podemos tomarlo como con el puño cerrado. Pero esto tiene que llevarnos a pensar en qué es el bautismo y por qué la manera en la que hacemos bautismo tiene significado. Porque si yo soy amigo, vamos a suponer de Flamarión, y Flamarión y yo somos amigos, y yo veo que Flamarión está dando fruto de la fe, y yo digo mañana, porque yo soy el pastor, vamos a bautizar a Flamarión. Y ustedes todos, bueno, como Ronnie dijo, ¿verdad? Sí, vamos a probarlo. Pero ustedes lo conocen. Ustedes han visto si ese hermano ha dado fruto. Ustedes han visto si ese hermano está haciendo pública la fe que está viviendo de manera privada. Entonces, por eso la persona que se bautiza se está sometiendo a la iglesia, y por eso, aunque nosotros como pastores estamos haciendo la acción de bautizar, es la iglesia la que en última instancia bautiza. Porque la iglesia es la que dice, este hermano es de los nuestros, este hermano es de los que pertenecen a nosotros. Vamos a verlo como una ilustración. Imagínense una pareja que se casa. Cuando esta pareja contrae matrimonio, está haciendo una declaración pública. Yo soy de ella y ella es mía. Yo le pertenezco a ella, ella me pertenece a mí. ¿O no es eso una boda? Una ceremonia de bodas. Él dice, yo acepto, y ella dice, yo acepto. Y se casaron y lo hacen delante de un grupo de gente. ¿Qué pasaría si usted ve ahora a esa mujer besándose con otro hombre? ¿Qué pasaría ahora si usted ve a ese hombre besándose con otra mujer? Pero esta gente yo lo vi junto ayer casándose y me invitaron a la boda. Y en la boda yo lo vi que dijeron esto y aquello. Yo entiendo que usted tiene derecho, por lo menos. Mi hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Usted es actor de telenovela o algo? ¿O qué? Porque ayer usted se casó con otra persona que no es esta. El bautismo no es nada más y nada menos que una declaración pública. Yo soy un creyente. De hecho, yo creo que habría muchísima similitud entre un bautismo y un matrimonio, porque cuando la iglesia ha discipulado a una persona y ahora lo lleva para bautizarle, y esa persona va a ser bautizado, es como que está diciendo públicamente, yo soy de este cuerpo, y la iglesia está diciendo, usted es ahora miembro nuestro. Por eso es que es tanto una bendición como una responsabilidad. Si ustedes recuerdan, en el pasaje que leímos de Hechos capítulo 2, dice que cuando los que creían eran entonces bautizados. Y dice el texto de Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunta, ¿a qué se añadieron? ¿A la población de Jerusalén? ¿Lo añadieron al club Maguana Country Club o lo añadieron a la iglesia? Entonces, ¿quién era la iglesia? ¿Cómo era que la iglesia? Entonces, era un cuerpo al cual la gente era añadida. El bautismo es entonces quizás la muestra más clara de que un cuerpo de creyentes está creciendo. El fin de semana
Tuve la oportunidad de conversar con un pastor y obviamente hay muchas iglesias que tienen muchos contextos diferentes, pero él me estaba diciendo, nuestra iglesia tiene unos 200 miembros, pero de asistencia llega a los 500 y pico, 600 y pico de personas cada domingo. Y eso es bueno, eso es glorioso. Tú tienes un gran número de personas escuchando la palabra de Dios. Pero a mí me preocuparía un poquito saber que tú tienes 200 personas que se han comprometido con la iglesia y tú tienes 300 y pico de personas que vienen todos los domingos, pero no, solamente vengo y escucho la palabra. Cuando nosotros bautizamos 3 personas, eso fue lo que creció la iglesia, 3 personas. 3 personas que fueron añadidos a la iglesia. Fueron 10 personas que fueron añadidos a la iglesia. Fueron 3,000 personas que fueron añadidos a la iglesia. Por eso es que es tan importante el concepto de membresía. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Yo me puedo acercar a mi hermano y decir, hermano, tú eres de la iglesia. Y ese hermano puede decir, sí, hermano, yo soy de la iglesia. No soy un visitante, yo soy un miembro. Yo no soy la camisa, yo soy un dedo. Entonces, así nosotros podemos ver que la iglesia crece, no es cuando hay mucha gente, es cuando la gente está aceptando someternos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, en cuanto al bautismo, vamos a ver el bautismo como esa puerta de entrada. El bautismo es como la manera en la que yo digo públicamente, sí, yo soy creyente y sí, yo quiero ser parte de esta iglesia y sí, yo quiero, hermanos, que ustedes me ayuden a rendir cuenta y yo quiero ayudar a los hermanos a ustedes también a rendir cuenta. Es un compromiso mutuo. Piensen esto como cuando uno publicó Los Amores. Uno puse Amores con Patria y recuerdo que a mí me pasó, yo no sé si yo era tan obvio, pero a mí como a los 3 días Patria me dijo que sí, como a los 3 días me dice alguien, ustedes son novios, ¿verdad que sí? Yo como que no estaba listo todavía para decírselo a todo el mundo. Patria me dejaba. Pero yo dije que sí, ya es mi novia. Y en el momento que yo dije que sí, ya es que sí. Ya yo tengo que saber cómo me voy a comportar, porque en el momento que yo dije sí, Patria es mi novia. Lo primero es que ya ninguna mujer puede venir a enamorarme. Lo segundo es que yo no puedo salir a enamorar a otra mujer aparte de ella. Pero ya formalmente ya yo estaba en una relación. Y los hermanos de la iglesia sabían que yo estaba en una relación. Cuando yo vengo y me bautizo, yo estoy diciendo, yo tengo una relación con Dios. Se lo estoy diciendo como el bautismo, yo estoy diciéndolo a todo el mundo. Yo tengo una relación con Dios y tengo una relación con esta iglesia. Por eso creo que en todo bautismo es necesario que lo hagamos delante de toda la iglesia. Y por eso creo que es necesario que la persona que se va a bautizar invite a sus familiares, vengan a sus amigos y familiares para que vean que yo me estoy bautizando. Para que sus amigos y familiares, aunque no sean cristianos, sepan esta persona lo están bautizando y está diciendo públicamente, miren, yo soy cristiano. A partir de ahora, yo rindo cuentas y estoy cumpliendo con Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Significa eso que un nuevo creyente que no se ha bautizado no se somete? No. La persona que ha creído en Cristo se somete a la iglesia. Pero cuando se bautiza, está diciéndolo como a todo el mundo. Miren, yo soy cristiano. Por eso es la urgencia del Señor a bautizar. Voy a hacer una pequeña observación que no la tengo en mis apuntes, pero creo que es obvia. En Mateo 28 parece haber una fórmula allí que nos haría bien meditar en ello. Cristo dice, hagan discípulos y bautícenlos. Y después dice, luego enséñenle todo lo que les he enseñado que guarden. 2 errores se cometen generalmente en las iglesias cristianas o en las iglesias evangélicas. Y creo que hay otras iglesias que lo hacen, pero hay 2 errores, 2 extremos. El primero es que se bautiza a la gente sin saber nada. Usted le gusta a una muchacha, viene a la iglesia, repite una oración y ahí mismo lo bautizan y no hay ninguna prueba de que usted verdaderamente es cristiano. Hay personas que se bautizan y usted le pregunta, ¿en qué tú has creído? No, yo no sé, yo vi que hacía mucho calor y había una piscina aquí y el pastor me dijo que si me quería meter, yo me metí y ya. Creo que hay extremos que uno no se imagina. Hace alrededor de un año,
una iglesia en Estados Unidos estaba teniendo un servicio y dentro de ese servicio había un bautizo y ellos lo estaban transmitiendo por YouTube. Y hay un señor que dice, yo me quiero, en el mismo culto, dice un señor, yo me quiero bautizar, y pasa al frente. Y el pastor que lo va a bautizar le pregunta, ¿tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador del mundo? Y este señor ya dentro de la piscina dice, no, yo soy Jesucristo. Dice, no, la pregunta es, si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, y repite el hombre otra vez, no, yo soy el Jesucristo, el Señor y Salvador de ustedes todo. Y el pastor dice, mira, ve, siéntate allí, seguimos hablando ahorita. Y lo sacó de la piscina otra vez. Quizá un error, tuvo a bautizar a una gente que llegó ahí mismo a la iglesia, pero fue sabio. No, mire, es que este hombre está hablando un disparate. Otro extremo, es un extremo. El otro extremo es que nosotros podemos llegar a instruir tanto a una persona, tantas clases, tantas lecciones, tanta Biblia, que queremos tener un pastor o un diácono, un graduado de seminario para entonces bautizarlo. Eso es otro extremo. Y en el proceso estamos añadiéndole carga a la gente que no debe llevar. El requisito para ser bautizado es si cree en el Evangelio y si acepta a Cristo como Señor y Salvador. Hay personas que son bautizados y usted le pregunta, qué sé yo, ¿qué tú opinas del divorcio? Yo no sé lo que dice la Biblia. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Esa persona te dice, bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo estoy sometido al señorío de Cristo. Hubo un señor en la Florida hace unos años. Ese señor llegó a cumplir 102 años, Tony. 102, 103 años cumplió. Y yo recuerdo que se dio una situación, yo creo que le hice este cuento anteriormente. Tony se soñó que él había muerto. Y fuimos allá a la Florida y le dice, mire, yo me soñé que usted se murió. Yo quiero preguntarle otra vez si usted es cristiano, si usted se convirtió. Oiga la respuesta de este viejo. Mire, lo que usted cree es lo que yo creo. Si usted está montado en el barco y usted está seguro, yo estoy montado con usted. Ahora, si usted sabe que se va a hundir, dígame para yo salirme. Pero lo que usted me predica, eso es lo que yo creo. Que él creía, que él no creía, ya si entramos en detalle es lo que está diciendo, lo que ustedes me han predicado, eso es lo que yo creo. Yo creo en lo que ustedes predican y más nada. Yo creo que tenemos que ser perspicaces en saber que el requisito que pone la palabra para una persona ser bautizado es creer en el Evangelio y tener a Cristo como su Señor. Todos los detallitos de cómo tú explicas la Trinidad, qué es la unión hipostática, qué es el supralapsarianismo, todas esas cosas se enseñan después. Ahora vamos a enfocarnos en el Evangelio. Creo que son dos extremos, ¿verdad? Que debemos cuidarnos de no caer. No bautizar muy rápido. Hay iglesias que tienen bautismos espontáneos, ponen una piscina y tú el que quiera bautizar ese día, lo bautizamos. Haya creído o no haya creído. Hay otro extremo. Hay personas que duran 4 años, 3 años, 5 años instruyendo a una gente. Y les confieso, y yo podría fácilmente caer en el segundo extremo, pero la Biblia nos dice solamente que haya creído en el Señor, que sea un discípulo de Cristo, sea bautizado y entonces enséñele todo lo que nos ha mandado a guardar. El segundo punto es, si el bautismo es nuestra entrada, si con el bautismo nosotros entramos a la familia de Dios, entonces la comunión, la Santa Cena, el partimiento del pan, o como dicen en otros círculos reformados y los anglicanos, la Eucaristía, creo que los católicos usan ese mismo término. La Santa Cena es la manera en la que yo afirmo que todavía estoy en la fe. Que todavía estoy en la fe. Tony leyó hace unos minutos en 1 Corintios capítulo 11. Yo quiero dirigir su atención a que vayamos allá otra vez. Si pueden abrir sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver algunos pasajes para ver eso allí. Pero esto se remonta al Antiguo Testamento, donde los israelitas son rescatados por el Señor en el libro de Éxodo, y una vez que son rescatados, se da algo allí, y era que tenían que tomar una cena, y al tomar esa cena, esa misma noche tenían que salir porque el ángel de la muerte iba a pasar, y ellos son liberados. Eso se convirtió en la cena de la Pascua. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo celebra la Pascua con sus discípulos en más de una ocasión.
Cristo celebraba la cena de la Pascua, se comía el pan, se comía el vino, generalmente había cordero allí asado que se comía con ello. Pero Cristo entonces instituye esa Pascua, esa cena del Señor, y le da un significado nuevo, porque dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. El pastor Thomas Schreiner dice que la Pascua era un ritual formal que las familias tenían que hacer, y que esa formalidad llevaba a los niños a preguntar: ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué ustedes están comiendo este pan y bebiendo este vino? Y los padres tenían que explicarle a los hijos: porque el Señor nos liberó de la esclavitud del pueblo egipcio. Pero Cristo le da a los creyentes ahora una manera de recordar la libertad, no del éxodo de Egipto, sino ahora del pecado a la vida eterna que hay en Cristo. Primera de Corintios 11:25. Miren cómo dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, que al tomar la Santa Cena nosotros estamos haciendo un recordatorio del nuevo pacto, no del viejo pacto, del nuevo pacto de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces el pan y el vino son una señal de ese nuevo pacto. Pero también es un recordatorio de que Cristo nos ha perdonado, de que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cuando yo tomo la comunión, miren cómo el Señor les advierte. Dice, no tomar la cena del Señor indignamente. Se me fue el versículo aquí. Sí, verso 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Nosotros nunca debemos tomar la copa o la cena del Señor indignamente. Indignamente es que usted la tome y usted no es cristiano, que usted no está dando fruto de arrepentimiento, o que usted es cristiano de boca, pero sus acciones están diciendo otra cosa. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. Y cuando nosotros tomamos el pan y tomamos el vino, yo estoy diciendo: yo no estoy tomando esto indignamente, yo estoy confiando en el Señor de que he sido perdonado de mis pecados. Es un recordatorio constante de que Cristo nos ha incluido en este nuevo pacto. La Santa Cena o la comunión nos trae un recuerdo escatológico. El apóstol Pablo dice en el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dirá alguno: si nosotros no sabemos cuándo Cristo vuelve, ¿por qué estamos haciendo esto? Cada vez que usted toma la copa, cada vez que usted toma el pan, usted se está recordando: Cristo viene, Cristo viene. En nuestro caso hemos decidido hacerlo el primer domingo de cada mes. Ese es nuestro momento de recordarnos mutuamente: Cristo viene, Cristo viene. Cada vez que lo hagamos, Cristo dijo: yo la voy a comer ahora con sus discípulos, no la volveré a tomar hasta que todo se haya cumplido. Cristo no lo está tomando y nos ha mandado a nosotros: háganlo ustedes, recuerden el evangelio mutuamente, cada uno de ustedes. La cena del Señor es algo congregacional. Miren que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 17 y 18: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. 2 veces el apóstol Pablo se refiere ahí. Cuando ustedes se congregan, cuando ustedes se reúnen como iglesia. No era cualquier reunión a ver un juego de pelota o ver un juego de fútbol. Era cuando ustedes se reúnen como iglesia. Habían problemas. Había un momento en que la iglesia se reunía, y cuando se reunía tomaban la Santa Cena, y en este caso en particular estaban violando lo que el Señor había mandado. Thomas Schreiner vuelve y escribe:
La cena, no, la Santa Cena no es una comida donde yo celebro lo que Cristo ha hecho por mí. Más bien es una cena congregacional, es una comida, perdón, congregacional, donde el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, da gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Por nosotros. Entonces ustedes pueden ver que cuando los corintios celebraban la Santa Cena se había perdido, por eso el apóstol Pablo dice, están comiendo la cena del Señor indignamente. Estaban menospreciando al Dios que había dado esa ordenanza. Estaban menospreciando a la iglesia y se estaban menospreciando los unos a los otros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, la iglesia tenía que tener esta tarea de que nos examinamos a nosotros mismos, nos evaluamos a nosotros mismos si estamos en la fe. Vean lo que dice en el versículo 22, Primera de Corintios 11, 22. Vamos a leer desde el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Verso 20, verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? No los alabaré. En esto no los alabo. Porque cuando los corintios se adelantaban a tomar ellos su pan, a tomar su vino sin esperar al otro, estaban menospreciando la palabra de Dios y estaban menospreciando a su hermano. Se había perdido la unidad cristiana, se había perdido el amor cristiano, y eso era practicar la cena del Señor indignamente. La cena del Señor era también llamada la comunión, y comerla indignamente, cuando usted no tiene amor por su hermano, cuando usted no tiene amor por Dios, no era tener comunión. Se decía, estamos teniendo la comunión, pero no había comunión. Estamos teniendo la comunión porque estoy tomando el pan y bebiéndome el vino, pero lo tomé y no estoy pensando en mi hermano, en las necesidades de mi hermano, en lo que le pasa a mi hermano. Entonces se había perdido la comunión. Vale recordar que si bien es cierto, en la iglesia primitiva se comenzó a usar un poquito de pan y un poquito de vino para la cena del Señor, en el contexto del Nuevo Testamento no era necesariamente así, sino que era una comida, literalmente un almuerzo, un banquete donde todos comían. Y lo que está diciendo es que en el momento que cada quien traía su aporte, habían algunos que cogían y se servían, de manera que quedaban otros sin comer. Había una falta de consideración, había un egoísmo allí que no era loable, al cual el apóstol Pablo dice, yo no los puedo alabar en esto. Concluyendo esto, si el bautismo es entonces nuestra entrada a la iglesia, la Santa Cena es como yo me recuerdo mutuamente que estamos en la iglesia. Mi esposa y yo estamos tratando de pegar unos esquejes de rosas. Tenemos ya varias semanas cogiendo unos tallitos de rosas y a cada rato buscamos yo me pongo a mirarlo todos los días. Entonces a veces quedan verdecitos y dice, él no se ha muerto. Vivo está, porque está verde, pero no se ha muerto. Pero está ahí, lo veo todos los días, y vuelvo y lo veo todos los días, y vuelvo y lo veo todos los días, pero no se ha muerto, está ahí todavía. No lo quiero arrancar porque lo voy a dañar, porque tengo que dejarlo ahí, tengo que verlo todos los días. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, yo estoy mirando a mi hermano. Tú estás aquí, tomaste la cena del Señor, tú estás firme en la fe, estamos firmes en la fe, estamos aquí todavía. Pero cuando el hermano no está, cuando el hermano desaparece, cuando el hermano se me sienta al lado, yo veo que no toma
la copa y la cena del Señor, al otro domingo no viene, el otro domingo no viene, el otro domingo no está. ¿Qué está pasando allí? Yo tengo que velar y cuidar por el pueblo de Dios. Yo tengo que ver que de verdad estamos ahí. Cuando yo vengo a la iglesia y yo veo que mis hermanos estamos aquí, estamos juntos tomando la cena del Señor, yo estoy diciendo, somos un cuerpo, estamos en comunión. Pero no es porque le tomemos un pedacito de pan y un poquito de vino, es porque nos estamos exhortando y animando mutuamente y haciendo lo que Efesios capítulo 5, verso 21 nos dice. Nos estamos sometiendo en el temor del Señor. Al bautizarnos, entramos en un cuerpo. Al tomar la Santa Cena, nos recordamos mutuamente que estamos todavía siendo parte de ese cuerpo. Finalmente, quisiera exhortarnos mutuamente. Si bien es la iglesia la que bautiza, o sea, la iglesia confiere la autoridad a los pastores, a los líderes, a los diáconos para bautizar, es la iglesia la que evangeliza, es la iglesia la que discipula, es la iglesia la que respalda. Nosotros tenemos que estar constantemente involucrados todos en este proceso de evangelismo y de discipulado. Se da, ahora por ejemplo, estamos teniendo una clase fundamento bíblico. Hay unas 6 personas tomando esa clase. Ya yo conozco esas 6 personas. Lo correcto es que usted conozca a esas 6 personas. ¿Quiénes son esas 6 personas? ¿Cómo está su fe? Invítelo, salga a beberse un café con ellos, hable con ellos. Es posible que usted lo conoce ya y dice, estos son los hermanos que están dando fruto de su fe. Hay personas que vienen a la iglesia y no son cristianos o no parecen ser cristianos o nadie se le ha acercado a preguntarle si son o no son cristianos. Preguntarle su nombre, cómo está, qué te trajo aquí, por qué tú viniste, pero vamos a crear esa relación. Tenemos que estar constantemente en este trabajo de evangelizar y discipular, porque a final de cuentas el bautizo es una responsabilidad de todos. Tenemos que estar presentes como iglesia, no solamente en el proceso, sino en el evento. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a tener un bautizo, usted tiene que estar presente porque usted está poniendo su mano prácticamente en decir, esta persona es cristiana. Por eso tenemos que estar involucrados en este exhortarnos unos a otros. Tenemos que preguntarnos cuántas personas que se han bautizado en esta iglesia son fruto de que yo he evangelizado, de que yo he predicado, de que yo he traído, de que yo he aportado. ¿Cuántas personas y cuántas personas no? Tengo que ver si yo estoy cumpliendo con la tarea que Dios me ha encomendado como miembro de la iglesia para evangelizar y para bautizar. En cuanto a la Santa Cena, nosotros tenemos que ser parte del culto congregacional. Hebreos 10:25 nos recuerda, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congréguense y anímense unos a otros en el amor y a las buenas obras. Y aún más cuando vemos que el día final se acerca. Tenemos que exhortarnos mutuamente, tenemos que animarnos mutuamente. Tenemos que hacer un esfuerzo por estar en la iglesia, porque así es que yo te veo a ti, tú me ves a mí. Y cuando estamos cantando, solo de Jesús la sangre, tú me estás animando a mí, yo te estoy animando a ti. Pero si tú no estás, ¿cómo te animo al amor y a las buenas obras? Hay que hacer una diligencia, un esfuerzo. Recuerdo un pastor que le decía a los nuevos miembros de la iglesia, yo quiero verte cada domingo aquí. Yo quiero verte durante toda la semana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Si tú no puedes venir ninguno de esos días, yo quiero que tú vengas el domingo. Y venga el domingo en la tarde, y el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Si no puede venir en la mañana y en la noche, ven en la mañana. Y si no puede venir en la mañana, ven el día que haya Santa Cena. Pero solo así yo puedo dar fe de que tú eres un hermano en Cristo. Aunque la Santa Cena se puede ver como algo personal, yo siento que últimamente, como les hablaba el domingo pasado, se está vendiendo una fe muy personal de yo y mi comunión con el Señor, y eso es correcto, eso es un elemento clave. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Ahorita Tony nos decía, vamos a tomar un momento de reflexión, de orar de manera personal. Yo tengo que examinar mi vida. Este examinar también es congregacional, tenemos que examinarnos como iglesia. Tengo que ver a mi hermano, cómo está mi hermano, cómo está la vida de mi hermano. Yo tengo que involucrarme en la vida
de mi hermano. Y cuando dice 1 Corintios 11:31, examinaos vosotros mismos, es yo a mí mismo, pero yo a los demás. Sí, cuando yo tengo mi pan y mi copa y yo estoy orando al Señor, en mi comunión con el Señor, llega un momento que yo tengo que comer el pan, pero es también algo congregacional. Yo no estoy solo, estoy con un grupo de hermanos y juntos estamos dando fe y testimonio de que estamos juntos en esto. Y de vez en cuando, creo que un último punto práctico, es propio que la iglesia tenga comida juntos. Creo que podría ser 1 o 2 veces al año como iglesia. Nosotros tenemos un evento de socialización. Puede ser vamos al campamento o hacemos algo aquí. Se dan eventos donde podemos estar todos juntos como iglesia. Eso no es una jovialidad de ir a comer juntos porque vamos al campamento. Eso es parte de la comunión que habla la iglesia. Por eso es que cuando se termine el culto, quédese 2 o 3 minutos, salude, abrace, pregunte. Es el momento de usted contactar a alguien. Es posible que haya gente que usted lo va a ver hoy y lo va a volver a ver el próximo domingo. Y si por caso de la vida ese hermano no vino el domingo, ya usted va a durar 15 días sin verlo. Pero si ese hermano vino dentro de 15 días, pero usted fue el que no vino, ¿cuánto van ya? Ya van 21 días sin usted ver a esa persona. Tómese el momento, anote el número, llame, pero vamos a darnos amor y a calentarnos mutuamente, que a eso nos ha llamado el Señor, a esta coinonía, a perseverar en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. Permítame orar.